Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece si hablamos un poquito del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Es un artículo que nos ayuda mucho, ¿no? Me preguntan, Alejandro, ¿qué hacemos en el Ministerio Público? Lo primero es entrevístate con tu representado, después consulta la carpeta, ve cuál es la clasificación preliminar que tiene el Ministerio Público en contra de él con el que pretende llevarlo a imputar. Después determinas, de acuerdo a tu teoría del caso y a lo que ya platicaste con tu representado, si se llevará a cabo entrevista o bien se va a reservar. Si es así, es porque tienes ya los elementos suficientes para poder determinar si vas o no a esa audiencia inicial con datos y medios de prueba, o bien te vas a reservar porque pues es atípica la conducta, porque no tiene los suficientes datos. Eso es ya consideración tuya. Pero el 140 tiene reglas muy específicas para la libertad en investigación inicial. Y ahora vamos a hablar de esas reglas del 140. La primera de ellas es que sea un delito una puesta a disposición en flagrancia, que el Ministerio Público lo tenga retenido y tenga 48 horas para determinar si lo lleva a audiencia inicial o no. Pero para eso tiene que determinar si el delito es de prisión preventiva oficiosa. Si es de prisión preventiva oficiosa en términos del 19 constitucional o el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales o alguna ley especial que hable de que esos delitos son de prisión preventiva oficiosa, pues no podemos hacer nada porque el 140 tiene como regla que sea de prisión, que no sea de prisión preventiva oficiosa, pero también dice que no vaya a solicitar la prisión preventiva justificada porque el imputado no logra acreditar alguna de esas medidas necesarias para asegurar que no se va a sustraer de la acción de la justicia, que no va a intervenir, obstaculizar la investigación durante el proceso, o que no está en riesgo la víctima, el ofendido o alguno de los testigos. Todo esto debe de ser con datos de prueba que el Ministerio Público aporte en la audiencia inicial para poder acreditar que existe un riesgo fundado. Si es así, entonces tiene estas tres reglas el Ministerio Público y podrá él determinar que llevará audiencia inicial porque va a solicitar prisión preventiva justificada o porque el delito es de prisión preventiva oficiosa. Recordemos una cosa importante: solamente el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva justificada. Así lo dice la ley, no el asesor jurídico, solo el Ministerio Público. Ok, pero existen reglas para pedir la prisión preventiva justificada y que no se dé la libertad en investigación en términos del 140. El primero de ellos es: debemos atender lo que dice el 153 del Código Nacional, reglas generales de las medidas cautelares. ¿Cuáles son? Pues el primero de ellos: serán impuestas solamente por resolución judicial en presencia de las partes. Después, solamente se impondrán por el tiempo estrictamente indispensable para proteger y dar cumplimiento a las reglas de la medida cautelar. Pero también, ¿cuáles son estas reglas? Pues el primero de ellas es para asegurar la presencia del imputado durante el proceso. Dos, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigos. Y el tercero es evitar que se obstaculice la investigación durante el proceso. Si se dan cuenta, esto es repetir porque el 140 tiene el mismo objetivo. Estas son las reglas de las medidas cautelares. Ahora, es importante también tener bien claro que existen reglas y principios muy estrictos para las medidas cautelares. Artículo 19 constitucional se refiere a la subsidiariedad. Esto es que tiene que tomar en cuenta el juez que ninguna de las anteriores, o bien de manera independiente o de manera combinada, son suficientes para dar cumplimiento a estos principios y objetivos de las medidas cautelares. Solo en ese caso podemos llegar, después de agotar todo ese análisis de las 13 primeras, podemos llegar a la 14, que es la prisión preventiva justificada. Pero también
recordemos que existe el 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice proporcionalidad. Y aquí tenemos el principio de proporcionalidad y mínima intervención. ¿Sí? Debemos justificar de manera clara, esto es el Ministerio Público, debe de justificar que esa es la medida más idónea y la que tiene la mínima intervención en contra de los derechos de esta persona que está siendo investigada, porque no se le puede tomar todavía como culpable, sino que es solamente una persona investigada. Y el principio pro persona, no podemos olvidarlo, está en el primero constitucional y sobre cualquiera de los derechos o debido proceso siempre estará el principio pro persona. Así es que si cumplimos con todos estos principios y reglas para la imposición de las medidas cautelares, entonces sí podemos analizar lo que se refiere a las causas de procedencia de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada 167, que también no olvidemos que el 167 tiene un párrafo más abajo donde nos habla de todas aquellas que también serán de prisión preventiva oficiosa. Bueno, más abajo el 168, 169 y 170 nos van diciendo cómo se valorará este riesgo de sustracción del imputado, 168, peligro de obstaculización de la investigación, 169 y 170 que nos dice riesgo hacia la víctima, ofendido o testigo. Pero el riesgo debe de ser fundado, deben de existir datos de prueba suficientes que escuche el juez para determinar que existe dicho riesgo fundado. Y si es así, si nosotros logramos destruir todos estos objetivos de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el delito no es de prisión preventiva oficiosa, podemos y debemos exigir al Ministerio Público, aunque en términos del 140, dicte un acuerdo que le dé libertad aun cuando lo aperciba respecto de no molestar y no poner en riesgo a la víctima ofendido y estar a la disposición de las veces que sea requerido por la autoridad respecto de la investigación o el proceso. Si es así, esas son nuestras funciones que debemos hacer en el Ministerio Público para hacer valer el 140. Esto es, vamos a acreditar arraigo, vamos a acreditar que no hay peligro de sustracción y que la víctima o ofendido o los testigos no corren ningún riesgo, solo en caso de que el Ministerio Público tenga algún dato que sea fundado. Sí, eso es lo que debemos hacer para pedir el 140. Muchas gracias, seguimos estudiando.